Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Ven allí, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de qué es el arbitraje financiero y por qué deberías saber de él si estás en el mercado del café. Si estás en la industria del café, notaste que en los últimos días de la última semana se dio un pico de precio muy alto, subió casi un 5% el café en la bolsa de Nueva York y no se tenía ninguna explicación. Y lo que puede explicar este movimiento es el arbitraje financiero, que es lo que vamos a conversar hoy en el podcast. Y te voy a proponer, Juanfe, que empecemos por ahí, por saber qué es el arbitraje financiero, pero antes los quiero invitar a que si nos están viendo se suscriban en YouTube, si nos están escuchando se suscriban en Apple Podcast, en Amazon Music o en Spotify. El arbitraje financiero es la negociación que hacen los actores del mercado negociando el mismo producto, en este caso el café, en diferentes mercados, negociando café en la bolsa de Nueva York y haciendo la operación contraria en la bolsa de Londres. Y así es como los arbitrajistas, que así es como se llaman estos actores del mercado, hacen operaciones cuando alguno de los dos mercados está muy bajito, pues empiezan a comprar, y cuando el precio está muy alto en el otro mercado, pues empiezan a vender. Y así cuando el mercado se empieza a nivelar, porque normalmente tienen el mismo comportamiento, el precio del café en la bolsa de Londres y el café en la bolsa de Nueva York, así sea uno robusta y el otro arábica, se comportan más o menos igual, pero cuando se tienen estas divergencias es cuando entran los arbitrajistas a hacer esas operaciones. Y para entender esto con un caso aplicado, pues quisiera preguntarte qué fue lo que hizo que subiera y bajara el precio del café casi un 5% en tan solo 2 días, para dar este contexto a quienes nos están escuchando. Bueno, muchas personas que veían ese movimiento tan fuerte en la bolsa de Nueva York, pues empezaron a preguntarme qué está pasando, porque todos los fundamentales estaban bien. El clima en Colombia, en Brasil se está comportando de manera adecuada, no hay ningún retraso logístico, se están dando las exportaciones normalmente, el tema político está tranquilo, las monedas también están relativamente controladas, no había ninguna causa de fundamental para que se hiciera ese movimiento, pero no estaban viendo la bolsa de Londres, que en la bolsa de Londres sí se estaba dando una disparada del robusta, porque hay unas sospechas climáticas en Vietnam que pueden comprometer la cosecha robusta, el tema logístico del canal del Suez está encareciendo los fletes para los cafés robustos, entonces se disparó el precio en, en Londres. ¿Qué hicieron los arbitrajistas? Vieron que el precio estaba relativamente tranquilo en Nueva York y había un café muy caro en Londres. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a vender el café en Londres y empezaron a comprar el café en Nueva York. Y ahí empezaron el arbitraje para que empezara a subir el café en Nueva York y empezar a bajar en Londres y llegar al punto de equilibrio de los dos cafés, y así ganar cuando el precio bajara en Londres y ganar cuando el precio subiera en Nueva York. Y si les está pareciendo interesante lo que estamos conversando acá acerca del mercado de café, los quiero invitar a que se lean Cómo ganar siempre en el negocio del café, el primer libro de la Vibe, que precisamente toca todos estos temas de manera profunda, con ejemplos prácticos, para que ustedes vayan entendiendo qué es la dinámica del mercado del café y sobre todo cómo aprovecharla, porque esa es mi siguiente pregunta, Juanfe, y es como coberturista. Recuerden que todos los que participamos acá de este lado de la cadena del café somos coberturistas, y somos productores o si somos exportadores, tostadores, o así por lo menos espero que ustedes lo sean. Pues, ¿qué pudimos haber hecho los coberturistas para aprovechar lo que estaba sucediendo en el mercado? Bueno, en el caso de los productores de arábica, pues tener todas las estrategias de administración de riesgo preparadas para
cuando se dé una subida momentánea como esta, porque duró 2 días, de pasar de 185 centavos de dólar a casi 193 centavos de dólar, que es el 5%, que un negocio que en 2 días te suba el precio un 5%, pues es una buena oportunidad, y ahí es donde deberían estar preparados los productores para fijar esos precios, y obviamente cubren sus costos de producción y cubre la utilidad esperada, cubrirlo en ese momento, porque cuando se da ese arbitraje, pues los movimientos son muy rápidos, que fue lo que sucedió, que después de estar en 193 centavos de dólar, volvió y bajó y cerró más o menos en 186 centavos de dólar, que era lo que estaba días antes. Entonces ahí es donde lo que tú dices del libro de cómo ganar siempre el negocio del café le sirve para entender esa dinámica de mercado y poder operar y poder actuar en esos momentos, porque sí, sí sabemos, muy chévere, conversamos del tema, pero si no hacemos nada, si no aprovechamos el mercado a nuestro favor, pues vamos a seguir siendo esos que critican y que dicen que el mercado está en nuestra contra, pero cuando está a nuestro favor no aprovechamos esas oportunidades y nos paramos en esos picos para tener el mejor precio posible. Y probablemente nosotros como tostadores, cuando suceda un arbitraje que baje el precio momentáneamente, estaremos muy pendientes para poder fijar esos precios abajo, y ya cuando vuelva y suba, pues no afectar nuestro precio de adquisición de producto y ser más rentables y garantizarle a nuestros clientes el mejor precio posible de ese café tostado. Y yo creo que eso, Juanfe, es lo que nos regala el conocimiento, que nos regala velocidad para aprovechar estas contingencias que tiene el mercado, estos sucesos que para muchos resultan desconocidos o que simplemente ven en las noticias, pero que para quienes estamos inmersos en la cadena productiva del café resulta muy ventajoso. Y de hecho ustedes tendrían que haber escuchado el celular de Juanfe o los mensajes de WhatsApp, toda la gente escribiéndole, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tanto estudiantes como personas que asesoramos. Y pues en Coffee Business, que es la suscripción que tenemos, pues salió rápidamente qué era lo que estaba sucediendo y qué era lo que probablemente se podría hacer en caso de ser coberturista para aprovechar este movimiento del mercado. Bueno, espero que este tema les haya gustado, les haya interesado y obviamente les dé ese impulso para empezar a actuar en el mercado del café y empezar a aprovechar esas oportunidades que les da el mercado todos los días. No se sabe cuándo, porque nadie tiene la bola de cristal, pero sí estar muy atentos para que cuando sucedan poder tener esas herramientas ahí disponibles y poder utilizarlas en el momento exacto y así garantizar nuestra utilidad. Esperamos que este episodio les sirva para acelerar los resultados de su negocio de café y elevar sus habilidades. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos aquí a diario en Café, el podcast de la Vibe. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Y se me olvidó. Y poder utilizarlas en el... Y poder... Y para acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes... ¡Ay, no! Silent Hill. También que íbamos... Oh. Sí. ¿Se te cerró la garganta? Sí. Ok, listo. Y yo que iba a decir, no hubo bloopers.